El escáner automotriz definitivamente, si queremos aprender a reparar vehículos y si queremos repararlo de forma eficiente, es una herramienta que nosotros tenemos que aprender a usar. Definitivamente es así, es una herramienta que, como estamos diciendo acá, por ejemplo, en la clase 1 de escáner, es una herramienta que se va a comunicar por medio de diferentes protocolos de comunicación o lenguajes de comunicación, se va a comunicar con cada uno de los módulos del vehículo. A su vez, esos módulos están comunicados con los diferentes sensores del vehículo, con los diferentes circuitos y sistemas. Y cuando hay un código, o mejor dicho, cuando hay un error en el sistema, esos errores se quedan almacenados en las memorias de las computadoras. Y cuando nosotros nos metemos al vehículo con un escáner, entonces esos códigos comienzan a reflejarse, lógicamente, en la pantalla de nuestro equipo de diagnóstico, en este caso el escáner. Por eso lo importante de conocer de esta herramienta. Pero sí, es importante también saber que hay diferentes lenguajes de comunicación. No todas las computadoras hablan en el mismo idioma, aún dentro de un mismo vehículo. Por lo tanto, hay diferentes protocolos que tenemos que nosotros, lógicamente, conocer. En la clase número 1 hablamos un poco acerca de eso. Viene dada por los protocolos de comunicación, bien sea el protocolo CAN, ¿ok? Los protocolos ISO 9141, las líneas de clase 2 de Chevrolet. Hay ocasiones que según la marca, muchachos, según la marca nosotros vamos a tener diferentes protocolos. También según el año del vehículo. Es súper importante que vamos conociendo esto, lógicamente, cuando queremos conocer de la herramienta del escáner. Porque a final de cuentas, eso es lo que va a hacer el escáner, por ponerlo en forma práctica. Hablar con las diferentes computadoras y lógicamente cada una de estas computadoras está ubicada en una red de comunicación que puede variar de un vehículo a otro. Pero el escáner no solo se encarga, muchachos, de darnos a nosotros información acerca de códigos de error o acerca de este tipo de asuntos que estamos hablando, sino también él se encarga de decirnos los datos que están ocurriendo en vivo en el vehículo. Y por eso tenemos que analizar cómo puede afectar esos datos o cómo pueden afectar esas variables al sistema. Y es lo que estamos diciendo, por ejemplo, acá en la clase número 2 del curso de escáner. Hey, necesito menos, necesito más, etcétera. ¿Qué pasa? Eso lo hace la computadora para mantener un rango. Si se quedara, por ejemplo, en la mitad, simplemente es lo que queremos hacer, lograr conocer el sistema. Y es lo que tenemos que hacer cuando vamos a usar el escáner. Entender no solo los parámetros que nos da como simples parámetros que se mueven, sino cómo afecta eso el funcionamiento del vehículo. Es súper importante que lo conozcamos y que lo conozcamos de esta forma. Acá, por ejemplo, les digo, otra de las cosas que les digo es que es interesante conocer, por ejemplo, cómo están distribuidas esas redes de comunicación. Y en ciertos diagramas podemos verlo, como lo hemos hecho aquí en la clase número 3 del curso de escáner. Y fíjense cómo podemos ver aquí un conector en este lado. Aquí estamos viendo el conector DLC, el conector de diagnóstico, pero también las diferentes computadoras que están abonadas a las redes de comunicación. Cuando vemos esto de esta forma, podemos decir, wow, pero ¿qué es todo ese enredo que está allí? Pero ya verán que cuando lo estudien, pues se les va a hacer muy sencillo. Así que es un complemento, entender cómo el escáner se está comunicando con las diversas líneas de comunicación. También la diversión al asunto. ¿Por qué? Porque hay un tramo de la clase donde vamos a hablar un poco de... Y una de las cosas principales que yo puedo ver aquí es esto que está aquí. El conector DLC, ¿ok? El conector DLC es, conociendo, muchachos, nosotros el conector de diagnóstico, no solo resguardamos nosotros la salud del escáner, sino que también, ¿por qué? Porque lógicamente, si un conector de diagnóstico o si alguien por ignorancia o por mala intención cambió unos cables en ese conector, podemos hacer que este aparato se nos pueda dañar. Entonces, conocer acerca del conector de diagnóstico no es solo para guardar la salud o la integridad del escáner, sino también para saber un poco y tener idea cuáles son las redes que ese vehículo maneja, qué tipo de protocolos maneja, podemos sacarlo por año, por modelo, etcétera, etcétera, pero lógicamente eso es súper importante y relevante que nosotros lo conozcamos. Fíjense, otra de las cosas es que un complemento de herramientas es importante.
Usar el escáner, perfecto, pero también saber usar el multímetro, saber usar un osciloscopio, porque podemos ver de diferentes maneras y lógicamente en diferentes puntos podemos ver nosotros las reacciones que tiene ese vehículo. De mi osciloscopio. Desde aquí hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuántos milisegundos hay? Dice que son 2 milisegundos por división. De forma integral tenemos que estudiar siempre. Obviamente, le estoy haciendo un resumen de cómo deben estudiar acerca del uso de esta herramienta. Espero que esta clase sea muy instructiva para ustedes. Y como les digo, cuando vemos algo nuevo, como por ejemplo de pronto vemos esa gráfica que está reflejada allí en el osciloscopio, en la pantalla del osciloscopio que he graficado allí, y de pronto se nos puede hacer muy inusual y decir, no entiendo qué quiere decir eso. Pero lógicamente, ¿qué es la forma? Simplemente cuando estudiamos y conocemos, vamos a poder llegar a las conclusiones adecuadas. Y obviamente, hacer una mezcla de varias herramientas es súper relevante. Así que si quieren aprender a usar el escáner para aprender a diagnosticar vehículos, no es solo necesario que aprendan a usar el escáner, sino también que podamos aprender de otras herramientas que su uso es sencillo cuando obviamente está bien explicado la parte que nos interesa. Así que eso es súper relevante. Hacer prácticas en varios vehículos es súper importante también, de varias marcas también puede serles de mucho provecho si de pronto tienen un vehículo de un amigo, tu vehículo, etcétera, etcétera, para poder ver cómo varían esos datos en los diferentes vehículos. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Y que necesitamos tener los testigos encendidos y eso lo vamos a hacer colocando el switch en on o en este caso pasando el botón. ¿Y cómo vamos a saber que ya encendieron nuestras computadoras? Es súper importante eso. Muchas veces nosotros en muchos vehículos tenemos que las redes de comunicación se pueden despertar o los diferentes módulos momentáneamente cuando apenas abrimos una puerta, etcétera, etcétera. Pero lógicamente una de las garantías para escanear, para que ustedes puedan tener la seguridad de que va a haber comunicación, es que puedan colocar el switch en posición 2 y que los testigos puedan estar allí. Recuerden que a final de cuentas necesitamos hablar con alguien que van a hacer los módulos y esos módulos deben estar despiertos en su mayor medida. También saber la ubicación de cada uno de los puntos, dónde están ubicados esos conectores, dónde están ubicados esas líneas donde nosotros podemos comunicarnos, es súper relevante, pero obviamente esa información está súper dada en la web. Colocan ustedes, por ejemplo, posición del conector OBD2 de un Renault Fluence, posición del conector OBD2 de un Chevrolet, de un Porsche, etcétera, etcétera, y ustedes van a poder localizar ese conector para poder conectar, valga la redundancia, su escáner. Que tengan, pero en líneas generales, para no enfatizar solamente en esta, sabemos que en el pin número 4 y en el pin número 6, la norma dice que tienen que haber 2 señales negativas. Ahí estamos explicando lógicamente lo que les he dicho anteriormente, que es necesario saber y conocer para poder hacer testeos de ese conector, que es justamente donde vamos a enchufar nuestro equipo de diagnóstico. Bueno, hacer mediciones con las diversas herramientas. Miren, voltios pero negativos, porque él fue a mirar y las tomas que venían de la computadora, los pines que venían de la computadora para el sensor, no para... Fíjense, acá estamos nosotros con un multímetro haciendo comprobaciones puntuales. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque recuerden, el escáner nos permite a nosotros mirar conclusiones que la computadora está sacando de ciertos circuitos, ¿ok? Pero si la computadora nos está mintiendo en un dato por algún problema, entonces nosotros tenemos que, para diagnosticar, ir puntualmente a los puntos que sospechemos eventualmente para poder hacer mediciones. Por ejemplo, hicimos una medición directamente en el punto del sensor de oxígeno porque lógicamente veíamos que las fluctuaciones no eran las adecuadas, aunque a lo último colocamos el escáner después que vimos que ya todo estaba bien, de que comprobamos el problema, etcétera, etcétera. Ahora pusimos el escáner en modo gráfica para que nos dijera aquello que por allí creo que en la clase 2 estábamos mencionando. Ver aquí que está variando. ¿Está funcionando? Sí. Sensor banco 2, ¿está funcionando? Sí.
Ya el sensor está en acción. El código de error que se le presentó al señor de voltaje alto del sensor, creo que era que decía, ya no va a aparecer. Fíjense, súper importante esto que les estoy diciendo. Mirar cómo teóricamente lo vimos en alguna parte anterior. Es importante cuando nosotros vamos a estudiar un equipo de diagnóstico. Miremos una parte práctica, perfecto, pero también miremos teoría del asunto para poder avanzar, muchachos. Ver los datos y ver las teorías es súper, súper relevante. Los escáneres, como les digo, que se pueden comunicar con diversos sistemas, también nos pueden generar diversos códigos de error. Esos códigos de error van a ser diferentes en su estructura, en cómo están formados, dependiendo del sistema que nosotros estemos mirando. Por ejemplo, una comunicación puede ser una comunicación que de pronto nos esté dando por la misma comunicación del tren motriz. Va a depender del carro. Ustedes ya lo van a ver, lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos un poco más de redes de comunicación. Aquí estamos nosotros diciendo y señalándoles que los códigos P son los códigos de tren motriz, códigos B, códigos de carrocería, códigos C, código de chasis y códigos U, códigos de red. Entonces, cada sistema tiene su numeración y su estructura en esos códigos de error que lógicamente tenemos que aprender. Tenemos que aprendernos esos códigos en cuanto a qué estructura, cuál es la letra inicial, cuál es el primer dígito que tenemos o el primer valor que tenemos, cuál es esa letra para nosotros poder saber a qué sistema tenemos que atacar. Si es a motor, si es a frenos, si es a bolsas de aire, etcétera, etcétera. Eso es súper relevante que nosotros vayamos entendiendo ese tipo de cosas. Obviamente, graficar, muchachos. Graficar es súper importante. Cuando vamos a aprender del equipo del escáner, no solo debemos saber números netos, sino también saber interpretar gráficas. ¿Por qué? Porque las gráficas nos permiten ver cómo ha variado un valor en el tiempo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo quiero seguir un patrón, entonces con números se me va a hacer muy difícil simplemente verlo. Pero cuando yo veo, por ejemplo, un patrón como este que estamos viendo aquí, el otro me lo pueda decir, como hay una incongruencia aquí, ¿sí me explico? Entonces, eso es importante para la seguridad de la persona, etcétera, etcétera. No vaya a ser que, por ejemplo... Simplemente, aquí estamos explicando el hecho de dos sensores. Sensor APP, los sensores del pedal. Tienen un sistema de respaldo, dos sensores para mostrar el mismo dato. ¿Por qué? Porque debe haber un sistema de seguridad, no sea que de pronto un sensor dé una información que no es y se acelere el vehículo cuando el usuario no quiere acelerarlo. Pero en resumidas cuentas, ustedes pueden ver allí, creo que lo pueden ver un poco bien, el hecho de cómo es la tendencia de las dos gráficas. Tengo dos sensores aquí reflejados que se comportan de forma muy similar. Entonces es muy importante graficar, muchachos. Mirar la pantalla de gráficos es súper relevante a la hora de nosotros, obviamente, estar estudiando una herramienta como el escáner. Obviamente, mirar cada uno de los datos y mirar diferentes tipos de escáner también es importante. Eso es algo que les sugerimos también que puedan mirar, estudiar al respecto del uso de un equipo o de otro equipo. Súper importante mirar lógicamente los valores y poder hacer análisis. Pero lo cierto es que los ciclos se deben ver reflejados. En cuanto al termostato, es necesario que el vehículo, para diagnosticar el termostato, es que el vehículo pueda alcanzar la temperatura rápido y pueda bajarse. Aún, muchachos, aún partes mecánicas, que eso es la confusión de muchos, que dicen, bueno, yo con el escáner puedo diagnosticar electrónica, pero partes mecánicas no. Por supuesto que sí. Si yo sé analizar el sistema, y obviamente es lo que les recomiendo, que puedan estudiar no solo la parte, vamos a ponerlo aquí, la parte de números, sino también la parte de cómo funciona el sistema que estamos nosotros viendo que varía, para que podamos saber cómo es que esos datos van a ser cambiados y cómo diagnosticar aún partes mecánicas. Que el agua está allí, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sucede que como el agua está allí, va a alcanzar temperaturas rápidamente, ¿ok? Va a alcanzar temperaturas rápidamente. Vamos a tener entonces... Entender qué está sucediendo en el vehículo. Muchachos, no es solo voy a estudiar escáner. No, no, no. Voy a estudiar de vehículos. Voy a aprender de vehículos. Enfocado en la herramienta del escáner. Perfecto.
pero lógicamente cada cosa tiene su punto y es importante o sea, la idea de aprender a usar una herramienta es entender, siempre lo digo y lo repito, el sistema, lógicamente. Ahora, con el equipo de escáner, no solo nosotros podemos leer datos, leer valores, leer códigos de error, etcétera, sino también podemos enviar, podemos ejecutar acciones, darle play a alguna acción para que el vehículo nos responda y podamos evaluar diversas fallas, no solo en la parte de motor, en cualquier otra parte puede también lograrse con un equipo como el escáner. Enfocar esa luz y yo voy a darle aquí a la función de F3. Ok, F3, enciende la luz, correcto. Le doy F4, enciende la otra. Ahora vámonos al otro panel. Voy a darle F5, se enciende esa. Ok, le doy F6. Ustedes me están creyendo que es súper importante este tipo de cosas, que podamos estar en contexto de que el escáner es una herramienta que también nos permite hacer prueba de actuadores, a ver cómo está algunos puntos que queramos diagnosticar, y eso nos va a hacer muchísimo más fácil, lógicamente, absolutamente todas las cosas. Están aproximadamente en más de 1000 revoluciones, ¿ok? 1200 por allí. Eso va a ir bajando conforme el vehículo vaya agarrando temperatura, ¿ok? Entonces eso es una cosa que es importante entender y que también la vamos a ver en el escáner. Ya eso obviamente lo saben, pero recuerden que voy a mencionarles muchísimas cosas aún que ustedes saben en este video. Entonces, muchachos, mirar obviamente todo el contexto del vehículo y saber cómo se van a hacer las alteraciones. Fíjense, lo que nosotros vemos reflejado, por ejemplo, en las RPM de un vehículo, cuando el vehículo acaba de encender y está frío, es que las RPM van a estar por encima de lo deseado, por encima de lo normal. Ahora, en ese punto, a esa temperatura es normal que esté así, ¿sí? Lo que no es normal es que quede en revoluciones, más revoluciones de la deseada, cuando ya hemos llegado a temperatura normal de funcionamiento. Nosotros podemos chequear esos valores con el escáner. Lógicamente, el mismo equipo, la misma computadora a través de sus monitores, nos va a dar a nosotros una gran variedad de datos para poder nosotros interpretar o diagnosticar una falla. Así que es súper importante que estemos en contexto de que lo que estamos viendo son más que números, sino cosas o parámetros que están afectando lógicamente la parte de inyección, la parte de avance de encendido, etcétera, etcétera, en el vehículo. Mirar los gráficos, analizar los gráficos, súper importante. Es importante entender el contexto, voltaje, de todo lo que hacemos. Tenemos, perdonen, vamos a hacerlo de una mejor forma. De acá a acá tenemos voltaje. Aprendiendo ¿cierto? de esta manera, vamos a colocar ahora aquí. De acá, rojo y azul. Ok, perfecto. De acá a acá tenemos tiempo. Tiempo de acá a acá. Estas cositas son súper importantes que nosotros las sepamos, muchachos. Que estemos en contexto de qué es lo que estamos viendo. Háganse cuenta que esas líneas están rectas. Tenemos voltaje y tenemos tiempo. Eso también lo vamos a ver nosotros, lógicamente. Fíjense lo importante, ¿no? Ok, aprendo de la herramienta, pero también aprendo el contexto teórico de esa herramienta. ¿Cómo sé yo que eso es tiempo, voltaje por tiempo, si no puedo mirar un poco la teoría de cómo se grafican este tipo de fallas? Entonces ahí yo simplemente estaba mirando en un vehículo, en una práctica real, estaba mirando diferentes parámetros y estamos logrando de todo lo que estamos diciendo. hacer una reparación. Y dije, bueno, aquí se escucha más claro, lógicamente. Fíjense esto. Ir a diversos vehículos, que es lo que hemos hecho aquí en el curso de escáner. Ir a diversos vehículos para que ustedes puedan ver, lógicamente, las variables o las diversas fallas, cómo se comporta un vehículo con otro. Es diferente el contexto, aunque hay cosas generales, lógicamente, que nosotros tenemos que saber. No solo es importante decir yo sé escanear tal vehículo, sino que cuando conocemos el sistema, les cuento que en líneas generales hay muchísimas cosas en común en diferentes vehículos, no en uno solo. En diferentes vehículos hay demasiadas cosas en común. También
entre escáneres hay cosas en común. La norma EOBD y la norma OBD2. Por lo tanto, en ese equipo nosotros vamos a poder entrar a todo lo que es el tren de potencia y todos los códigos relacionados a esa parte de allí, los códigos P, recuérdenlo. Pero obviamente que si nosotros queremos un equipo podemos nosotros diagnosticar, muchachos, con cualquiera de los equipos que están allí, lógicamente en una computadora, bien sea en una tablet original del vehículo o en una tablet original del sistema o de la marca, podemos también hacerlo, en un equipo que tenga su pantalla completa, en un equipo que lo podamos hacer con Android, etc. En un teléfono celular, donde sea podemos nosotros diagnosticar una vez que conocemos el sistema y como les digo hay diferentes formas de hacerlo en diversos tipos de escáneres. Como también, lógicamente, hay diversidad de marcas, modelos, diversidad de contextos. No es igual, por ejemplo, algún dato que pueda yo mirar en una parte o en una zona que tenga una característica geográfica diferente a la zona donde yo estoy. Entonces, eso es lo importante. Cuando estudien del escáner necesitan tener un contexto. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo afecta la ubicación donde estén haciendo el diagnóstico? ¿Cómo afecta el diagnóstico? Todas esas cosas son súper relevantes. El vehículo, el motor, la marca, ¿qué cosas pueden variar aunque hay 1000 cosas en común? Vamos acá al escáner y en este caso este vehículo no se ha movido de un día para otro, que era la condición que yo le decía para verificar por lo menos lo de los sensores de temperatura. Vamos para acá. Para mirar acá la tarjeta de propiedad, vamos a ver si podemos enfocarla allí. Fíjense que este es el vehículo, fíjense Kia Cerato 2017 y el motor es 1.6. Tener la información técnica, súper importante, saber a qué nos estamos enfrentando, a qué vehículo es súper relevante. Todas estas cosas son súper importantes, muchachos. Siempre me gusta hacerle clases que sumen, que ustedes puedan ver diferentes vehículos, diferentes variaciones. Año 2019, lograr el objetivo que es, lógicamente, reparar vehículos. Me gusta hacer clases para que ustedes aprendan. Espero que esta clase haya sido de muchísimo provecho para ustedes, que tengan un contexto de cómo estudiar al respecto de la herramienta del escáner y, por supuesto, que si quieren iniciarse en el curso de diagnóstico con escáner, nos escriban y se inicien de una vez. Es un curso súper potente donde no solo van a adquirir el conocimiento de esta herramienta, de la herramienta del escáner, sino también, obviamente, el seguir aumentando el conocimiento del diagnóstico electrónico automotriz. ¿Para quién es el curso? Técnicos o aficionados. Así de simple. ¿Yo soy técnico? No, profe, yo soy simplemente un aficionado, lo quiero hacer por hobby. Pues para todos es el curso. No puede pasar de que alguien no aprenda porque no es técnico. No, 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 no. Cuando conocemos el sistema, todo está estructurado para que podamos lograr una reparación. Así que aquí en esta clase, bueno, aparte de enseñarles un poco acerca del escáner, también les digo que pueden unirse a este curso que tiene estas clases, esta estructura que ustedes ven allí. Ustedes pueden tener acceso a esas clases de esa forma. También las clases extras que va a contener este curso de escáner. Nos vemos, muchachos, y espero que esta clase, como siempre, haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchísimas gracias por prestarme de su valiosa atención. Nos vemos y nos escriben por allí al WhatsApp.